Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. La licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas es mucho más que un programa académico. Es un espacio donde la creatividad toma forma, donde las ideas se convierten en proyectos y donde el arte dialoga con el mundo. Aquí la formación va más allá de una sola disciplina. Se impulsa una visión integral que conecta las artes escénicas, las artes visuales, la teoría y la enseñanza artística. El objetivo es claro: formar profesionales capaces de crear, reflexionar y transformar su entorno a través del arte. Desde el inicio, las y los estudiantes desarrollan habilidades técnicas, pero también algo esencial: sensibilidad, pensamiento crítico e imaginación, porque el arte no solo se aprende, también se vive, se cuestiona y se construye en relación con la realidad. La licenciatura en Artes apuesta por la interdisciplinariedad. Aquí las ideas se cruzan, las disciplinas dialogan y las propuestas evolucionan. Este enfoque permite a las y los estudiantes explorar distintos lenguajes y encontrar su propia voz dentro del panorama artístico contemporáneo. La Unidad Académica de Arte se ha consolidado como un espacio activo de creación, investigación y difusión cultural. Cuenta con aulas, talleres y foros diseñados para impulsar el desarrollo artístico en condiciones reales. Además, integra nuevas tecnologías en los procesos creativos, preparando a sus estudiantes para los retos actuales del arte y la cultura. El perfil de egreso define a un profesional con una visión amplia del arte, alguien capaz de interpretar su contexto, cuestionarlo y proponer nuevas formas de expresión. Un egresado o egresada puede diseñar proyectos, trabajar de manera interdisciplinaria y generar propuestas innovadoras, pero también es alguien con herramientas para gestionar su propio trabajo, impulsar iniciativas culturales y abrirse camino en el ámbito profesional. La licenciatura en Artes entiende que el arte también es comunidad y por eso promueve la vinculación con el entorno social, contribuyendo a la formación de públicos y al fortalecimiento de la cultura. Durante este proceso, el acompañamiento es clave y el programa de tutorías brinda orientación académica y apoyo constante, fortaleciendo la trayectoria de cada estudiante. Además, existen oportunidades como becas y programas de movilidad académica que permiten ampliar horizontes y vivir experiencias en otras instituciones, tanto en México como en el extranjero. Todo esto forma parte de una educación integral que no solo busca formar artistas, sino personas críticas, sensibles y comprometidas con su realidad. La licenciatura en Artes es un espacio donde las ideas se transforman en expresión, donde la creatividad se convierte en conocimiento y donde el arte se entiende como una herramienta para conectar, cuestionar y construir. Hola, ¿qué tal? Estimado público Radio Escucha, esto es La Vuelta al Mundo en 80 libros. Y como en otras ocasiones están con ustedes Javier Acosta y Sigifredo Esquivel. Hoy vamos a hablar de un libro singular que compendia la obra de uno de los teórico práctico, pensador también singular, intimista, Albert Caracó, y la obra se titula Breviario del Caos, en esta edición de Sexto Piso que pues condensa, al igual que Schopenhauer, que se puede asumir como antecedente importante y directo, así como el pensamiento gnóstico, una obra que reescribe continuamente el autor hasta darle los ensayos de Montaigne, donde compendia todo su pensamiento. Uh-huh. Dice en Wikipedia que es sefardita, escritor y filósofo judío sefardí.
Entonces debe tener también esta cuestión. El imaginario, creo que está presente, el imaginario hebreo, el imaginario también en esa parte del cristianismo apocalíptico. Es un libro del que vamos a hablar, se llama Breviario del Caos. Tiene algunas referencias muy al horizonte finisecular del siglo XX, y pensando en que para el año 2000 ya no va a haber nada, se va a acabar el mundo, el planeta no va a resistir, no llegaremos a ese tiempo, no soportará 7,000 millones de habitantes el planeta, porque ya ahora no lo soporta. Ya creo que cuando él lo dice, habla de la mitad de los 7,000, debieron ser 3,500 millones, que no es poca cosa, de humanos sobre el planeta. Es un libro muy interesante, de una lectura muy interesante. También, debido a estos rasgos a los que deberíamos añadirles, yo creo que el espacio de la Guerra Fría. Desde luego, claro, la guerra pesa sí. La guerra es como el contexto, como que el horizonte de la guerra es como el telón de fondo. Sí, este es un libro sobre la fatalidad. La fatalidad en el peor de los sentidos. Es decir, la fatalidad, que es la catástrofe por venir, que para los que vivimos nuestras juventudes durante el siglo pasado estaba muy presente estas dos cosas: el horizonte finisecular, el fin del siglo como fin del mundo. Desde el punto de vista religioso estaban ahí las predicciones, que en este caso no se deben decir predicciones, pero eran las predicciones de la Virgen de Fátima. ¿Cómo se dicen aquí? Esto no son predicciones, sino que son unas revelaciones que da la Virgen de Fátima, bueno, sobre una lectura, el fin del mundo y la guerra nuclear. Exacto. Estaba en la cultura popular, en nuestra cultura popular, en nuestro imaginario de jóvenes, cine, en el rock, canciones de Bob Dylan. Escuchábamos esta Hard Rain que iba a caer, la gran canción de Bob Dylan, y entre otras. Nos hablaban de que nos iba a caer la tormenta, la lluvia ácida nuclear, y nos íbamos a acabar. En cualquier momento iban a apretar el botón nuclear. Algo que, por cierto, ha regresado en estos últimos meses, que también pensamos mucho en esta situación, cuando alguien puede decir, como el señor Donald Trump puede dar sentencias de muerte a civilizaciones enteras, ¿no? Decir, vamos a borrar a Israel de la faz de la tierra. Si no aceptan abrir el estrecho de Hormuz. Eso no dijo sobre Irán, sobre Israel, ¿no? No, lo dijo sobre Irán. Vamos a acabar. Dijo Israel. Israel. No, Irán. Sí, en efecto. Comenzamos de nuevo porque me equivoqué. No se crean. Que tuve un lapsus. No se crea. Bueno, vivimos un poco el revival de esa situación finisecular, y el libro de Caracó yo creo que participa mucho de eso, y me imagino que para la gente que lo leyó en su momento, todo lo que decía pues eran las grandes profecías de Nostradamus dichas por un pesimista, ¿no? Viene la catástrofe, todo esto se va a caer, no sobreviviremos 3 generaciones. Claro. Y para el año 2000 no va a haber piedra sobre piedra. Claro, y la condena, sí, en efecto, es como un profeta herético. El texto está en un lenguaje profético, pero además no solo anuncia el apocalipsis, sino que también advierte lo que estamos viviendo ahora, pero desde una forma más que pesimista, absolutamente fatalista. Y podríamos decir derrotista, pero no, porque él advierte que, así como el texto del Apocalipsis, que esto es necesario para un posible renacimiento, ¿no? Y además nos describe a los seres humanos de una manera brutal. Sonámbulos espermáticos. Sí, tiene esa fórmula, la repite mucho durante el libro, ¿no? Sonámbulo espermático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir esto de sonámbulo espermático? Cualquier ser humano que busca la reproducción. O sea, todos buscan la reproducción bajo las condiciones existentes de degradación del mundo y de la humanidad. Eso implicaría que algunos se salvarían. Algunos se salvarían del dictamen sobre toda la especie, porque dice, si hay algunos, dice, ¿quiénes se salvan? Esos que han elegido los onanistas y los célibes.
Y dice esto, ¿no? Que yo creo que se echa de menos un poco de humor en este asunto, aunque en este caso, porque no dice onanistas y célibes con jiribilla, sino que el libro es muy, muy serio. Yo creo que aquí ya piensa uno un poco en Cioran o Cioran, como dicen los que saben, extrañando un poco la ironía cioranesca o schopenhauerianesca. Esa distancia retórica de la ironía y el humor ácido que están en autores como Cioran, se echa de menos aquí. En Albert Caracó hay incluso podemos decir que hay como una rabia. Por lo que usted acaba de decir, tiene un tono profético, bíblico. En los que a veces en los profetas bíblicos, incluso en algunos de ellos, algunas veces hay sentido del humor. No así en el libro del Apocalipsis, ahí no hay nada de humor, pero todavía se puede encontrar un poquito de humor en Jeremías, por ejemplo, ¿no? Entonces la ironía está siempre presente y se trasluce a través de la voz del orador. Les voy a leer un fragmento que dice aquí, respecto de algo que él menciona durante todo el libro, que dice es la evidencia. Dice, ante lo evidente viene la catástrofe. No lo explica bien porque creo que no es necesario que lo explique. Me parece un gran acierto retórico en este caso, sí, que está hablando siempre de la evidencia. Dice, eso de lo que, ¿para qué les digo si ya todo el mundo sabe? Es una verdad de Polichinela. Todos sabemos algo, pero nadie quiere decirlo. Las verdades de Polichinela de las que habla Clément Rosset. Todos sabemos. Everybody Knows, en una canción fabulosa de Leonard Cohen que se llama Everybody Knows, que la pelea está arreglada, dice Leonard Cohen, que los ricos se van a hacer más ricos y que los pobres se van a hacer más pobres. Esta sigue más o menos la idea de la canción de idea de la canción de Leonard Cohen. Todos saben, dice Albert Caracó, que los pueblos pobres van a ser pobres eternamente y que los ricos se van a hacer más ricos eternamente. Es decir, no deja lugar para la esperanza ante la evidencia. Leo. Porque las ideas están más vivas que los hombres, es por las ideas que los hombres viven, y es por ellas que morirán sin murmurar. Ahora bien, todas nuestras ideas son mortíferas. Ninguna de ellas obedece a las leyes de la objetividad, de la mesura o de la coherencia, y nosotros, que perpetuamos estas ideas, caminamos hacia la muerte como autómatas. Nuestros jóvenes serán los primeros en perecer. Saben que son víctimas rituales, consideran al universo destituido de sentido y no podemos desaprobarlos. Nuestra mala fe crece sin cesar y nos hace vacilar en nuestras respuestas. ¿Qué les diremos de ahora en adelante a los jóvenes? El diálogo es imposible, porque ellos tienen razón y serán incluidos con los locos, los tontos y los mentirosos en un mismo destino. Viene la catástrofe, dice al final de este párrafo, me brinco unas líneas, dice, preferimos la catástrofe a la reforma. Este es un dictamen que produce escalofrío. Preferimos la catástrofe a la reforma. Antes elegimos inmolarnos que repensar el mundo, y no lo repensaremos más que en medio de las ruinas. Bueno, de ese calado es el texto. El texto de ese calado es el libro que produce escalofrío, claro. Su lectura está todo argumentado con base en una piedra invisible, que es la piedra de la evidencia. ¿Cuál es esta piedra? Esta descripción, que somos incorregibles. Hace poquito comentábamos en una sesión de un seminario que dirige el doctor Sigfrido Esquivel Marín aquí en la universidad, sobre pesimismo. Recordamos una noción que nos da Kant, el Kant pesimista, que también existe y de una manera muy patente. Dice, el hombre está hecho de una manera tan torcida que no se puede hacer nada bueno con él. Ese principio parece que está en Caracol. Claro. Dice, no, pues no hay ninguna esperanza, porque nosotros no queremos que las cosas vayan bien. Amamos nuestro ocaso, pero de una manera siniestra. Nietzsche dice que escribe sus libros para aquellos que aman su ocaso, pero parece que él lo dice en un sentido muy distinto a este, ¿no? Nosotros amamos nuestro ocaso, pero de la manera más siniestra de la que uno se podría imaginar. Pese que hay algo muy interesante en este autor, son aforismos largos o microensayos, según se quiera considerar, en este compendio, que el título es exacto, es un breviario, pero más que del caos, porque el caos deja un sentido de indeterminación, de apertura. Para Caracó, como usted lo dijo, absolutamente todo está ya decidido. Y aquí habría que pensar también
en las antípodas de cierto Nietzsche profético que anuncia a través del Zaratustra el advenimiento del superhombre, aquí es como en las antípodas anunciar como el advenimiento de una humanidad putrefacta, como que esto está mal, pero puede estar peor y va a estar peor. Va a estar peor. Para el año 2000 va a estar peor, dice. Y están viendo que esto está mal, para el año 2000 esto ya no se va a aguantar. Aquí ¿cuál sería la conclusión? Respecto de lo que dice Caracol, desde mi punto de vista, un aprendiz del pesimismo, un neófito, y apenas estoy empezando a dar unos pasos en eso, pero creo que en el dictamen acierta, se equivocan las fechas. Creo que hay que intentar no profetizar ni dar fechas porque no se cumplen. Sí, creo que antes o después. Sí, digamos que el muerto del que habla goza de cabal salud. No es que esté vivo, es que ese muerto sigue ahí, sigue muriéndose. Como en el poema de César Vallejo, donde el difunto ahí seguía muriéndose. O sea, aquí la humanidad se sigue muriendo, todavía de acuerdo con el dictamen de Caracó. Y Caracó observa una cosa que nosotros podríamos observar también ahora. Él ve que estoy de su lado, cree que hay cierto carácter postizo en las luchas ecologistas. Claro. Y en muchas otras luchas por la humanidad, luchas supuestamente por la humanidad, supuestas luchas pacifistas, en las que en realidad ese tipo de prácticas se hacen tratando de ignorar en realidad todo lo que está pasando. Piensa él que son como juegos de niños, donde no hay seriedad alguna, en buscarla, restituirle al planeta el mal que le hemos hecho, ¿no? Estamos como diría otro pesimista, en el que resuena esto, Ulrich Horstmann, dice, estamos en guerra contra el planeta. Eso también diría Albert Caracó en algunos de estos fragmentos. Tenemos una guerra a muerte contra el planeta, y esto parece que no tiene marcha atrás, es demasiado tarde para meter el freno, lo queremos meter a como de lugar, pero sí comparto este dictamen de Caracol. Fíjese, aquí hay cuestiones muy interesantes para el público radioescucha. Si es que hubiera tal cosa, también podríamos ser pesimistas si estamos hablando aquí ante las cuatro paredes, o tendrá algún eco posible lo que se diga. Imposible saberlo, es como una botella arrojada al mar. En todo caso, las palabras de Caracó asumen algo que en otro momento usted ya había comentado, una hiperobjetividad. O sea, lo que él dice, usted, X, Y y Z tienen opiniones, yo no. Yo os traigo la revelación de la única y absoluta verdad. Y además tiene una condena terrible de religiones, el arte, el pensamiento crítico. Como bien lo señalaba, para el pensamiento crítico y cualquier pensamiento que busca transformar las cosas no es sino cháchara. Somos vendedores de humo cuando hablamos de alguna alternativa frente al orden establecido. Porque para él no hay salida ya. Fíjense, en este caso hay como una negación de la esperanza. Y Albert Caracó piensa que la esperanza es un tóxico más. Aquí habría que hacer un contraste con ese libro, ojalá lo podamos leer próximamente, este libro sobre la esperanza de Byung-Chul Han, ¿no? Sí. Que habla como de una esperanza activa, una esperanza que podría ayudar, quizá no a remediar, pero a paliar un poco el dolor, el sufrimiento y la devastación. En efecto, yo creo que aquí habría que ver cómo es que Albert Caracó, igual que todos, es hijo de su tiempo. O sea, finalmente un pensamiento pesimista, nihilista, apocalíptico, del fin del mundo a partir de el caos nuclear, daría cuenta de lo que está elucidando Albert Caracó, que por otro lado podemos decir que en muchas cosas se quedó corto. Por ejemplo, esto de las ciudades dormitorio, que él dice, las ciudades como el infierno. O sea, el infierno no está ni en el más allá ni en el otro, como diría Sartre, sino que el infierno somos todos, y las ciudades son dormitorios de muerte. O sea, son espacios donde la gente cultiva la muerte. O sea, hemos hecho, según Caracó, un cultivo paciente de la muerte que por doquiera produce cadáveres. Pero además lo hace, y hay también una crítica a que somos todos, que también es una crítica muy filosófica. Usted recordará esto de
del donadie, que está en todo el existencia. Podríamos mencionar autores, pero digamos Unamuno, Heidegger, ¿no? Que hablan del donadie, del hombre masa, está en Marcuse, por supuesto, muchos autores. Y es una condena de lo que él llama lo innumerable. O sea, paradójicamente, hoy lo podemos ver a partir de lo que somos nosotros, subjetivaciones algorítmicas. Ahorita mismo lo estoy viendo cómo manipula. Es que le quiero leer un poema que copié de Emily Dickinson sobre el nadie. Emily Dickinson, un par de versos. I'm nobody. Who are you? Are you nobody? ¿Tú? Soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿También tú eres nadie? Está muy bonito. Sí. Ya ve, no estaba dejándole de prestarle atención. Estaba tratando de aportarle algo aquí a su discurso, que es muy bueno. Me disculpo, doctor, pero en efecto, nadie, innumerable que somos cada uno de nosotros. ¿Ves? Aquí en el poema de Dickinson hay algo muy interesante, que es la confrontación del sí mismo desde el nadie que uno habita o deshabita frente al otro que también es un nadie. Pero este encuentro de nadie produce algo. Y en Albert Caracó no es así. En Albert Caracó es un libro que hay que leer cuando uno está, digamos, con buen estado de ánimo, porque de lo contrario es un libro que puede ser brutal, ¿no? Porque además cómo se expresa usted también ya lo había señalado, quantum de dolor que puesto en la balanza de la existencia siempre va a estar por encima de cualquier placer o felicidad, que son momentáneos y pasajeros. Le leo una parte que viene, creo que muy a colación, un fragmento. Fíjense que no tienen títulos los fragmentos, están ahí presentados como párrafos largos y nada más hay que buscarle. Pero yo creo que hacen muy bien porque están entrelazados. Casi donde termina una reflexión, comienza la otra. Entonces hay un encadenamiento. Eso también obliga, aunque es un breviario y es fragmentario. Para hay gente que a esto le llaman los fragmentos del caos, que es fragmentario, lo va enhebrando uno con otro. Así que son fragmentos pero enhebrados. Un breviario. Que se llamaría un breviario. Les voy a leer esto. Esta es la evidencia, fíjense, es como la identificación del ser humano con el ser más falso que existe, la especie que ama la falsedad. Así la podría definir aquí. Ahora sí, falso de toda falsedad. Sí, pero es como la carne y la sangre humana es la falsedad. Nos regocijamos en lo falso. Lo nuestro son las fake news. Dice Caracol: no escapamos de lo falso más que con ayuda de la furia, pero en cuanto volvemos en nosotros mismos, regresamos a lo falso, y no pudiendo ir a lo verdadero sin caer en la desesperación y el desenfreno, hablamos de autenticidad para no confesar que todavía mentimos. Hemos llegado a mentir en dos planos y los oponemos a fin de persuadirnos de que la objetividad mantiene sus derechos. Hablamos incluso de dialéctica en el momento de cambiar de plano. Lo esencial de la mentira es agitarnos en lugar de impulsarnos y sustraernos de la confrontación en lugar de buscarla. Así nos fermentamos en una esfera cerrada. Damos ahí un espectáculo y la logomaquia triunfa todas las veces, pero esta esfera es llevada por una historia vuelta fatal y que determinamos cada vez menos, un torbellino del cual nuestras obras imprimieron a pesar de nosotros una sacudida decisiva y que nuestras ideas no recuperan. Viene el cierre, cierra muy bien esta reflexión. Hemos dejado de concebirnos a nosotros mismos, ya no nos consideramos al mando y nos hundimos en un estado que nos complace y del que solo la catástrofe nos hará salir. Estamos faltos de virilidad frente a nuestra evidencia. Somos mujeres ante el destino. Cuando yo leí dije esto, es del siglo XIX. ¿No le parece que hay como un imaginario patriarcal? Totalmente. Diría, ya no vamos como hombres, vamos como mujeres. Momento, Caracol. Momento. Aunque luego las mujeres también somos valientes. Aunque también luego dice algo, habla de la Gran Madre. De hecho, sí, él tuvo una relación muy compleja con la Virgen María, siendo judío. Creo que es el siguiente. Sí. Es el siguiente, porque en cuanto toma la mujer, ya estamos en lo va enhebrando. Pero como yo se lo dije hace rato, va enhebrando. Y lo que sigue sobre la Virgen María, que hay una restitución en él de la idea del eterno femenino, y además pone a la Virgen María, lástima que no haya tiempo para leerlo ya, pero pone a la Virgen María por encima de Cristo. Sí, exacto, es muy interesante. Y además como única posibilidad de redención. Como única, ajá.
Es decir, que digamos al revés, ahora ya ve que ahora se dice, ¿quién como Dios? Nadie, y después de Dios, ¿quién? María. Pues él diría, ¿quién como María? Nadie, y después de María, ¿quién? Dios. Es una herejía. Exactamente. No sé, es una herejía. Sí, y además para un judío sefardita. No estamos diciendo nosotros, lo dice locuaz de Caracol. Albert Caracol. Y además para un judío sefardita es aún más herético. Es más herético al cuadrado. Claro, véase, aquí lo que nos acaba de leer me parece muy interesante porque justamente ese ácido corrosivo que establece una distancia crítica frente al pesimismo en Cioran, cuando habla de las fatalidades y penalidades del mundo y llega a la conclusión que de esto no nos queda más que reírnos, pero no añade, no me puedo reír solo, necesito reírme con el otro, genera una suerte de ética de la piedad en Cioran, donde la ironía y el humor como que nos conminan a una comunidad de seres abandonados y huérfanos. Y aquí no, aquí el autor está eterna y constantemente maldiciendo la humanidad. Sí. Dice dos cosas. Es una invectiva en contra de la humanidad. Dice dos cosas con las que ya ahora sí ya cierro. Dice dos cosas muy interesantes. Dice, está muy bien que los tontos nos gobiernen. Porque así más rápido se acaba esto. Y uno dice, la verdad es que es así. Los tontos no hace falta más que mirar, verlos, sí, ver los noticieros cualquier día, a cualquier hora. Los tontos gobiernan el mundo. Pero no se acaba más pronto. Lo malo es que su esperanza es que decían si nos gobiernan los tontos, podemos ir más rápido hacia el final, a cerrar la tiendita. Y otra cosa que yo creo que hay que tener prevenciones. Él dice que el racismo le hace bien a la humanidad, porque también el racismo acabaría más pronto con la humanidad. Y eso me parece que hay que verlo con mucho riesgo, porque este tipo de discursos, ahora lo puedo ver con cierta claridad, tengo cierta intuición sobre esto, que estos discursos por eso han sido utilizados muy bien por el fascismo. Y por la extrema derecha, claro. Por la extrema derecha. Si lo saca uno de este contexto, del contexto literario, del contexto en lo que no solamente, que ha invertido aquí sí con una ironía, sin humor, es el problema, una ironía sin humor, la cuestión del racismo. Dice, no, pues claro que critica el racismo. Por un lado lo critica, pero por otro dice, bueno, pensándolo bien, el racismo pues, hará que se acabe todo más pronto. Luego rezarse, yo creo que también esta cuestión diciendo, ¿saben qué? Los asiáticos y los africanos un día van a llegar arriba, van a ser pueblos dominantes y van a ser también racistas, como lo hemos sido nosotros, porque Oriente y África siguen nuestros pasos y van a ser racistas. Y va a estar bien que sean racistas, para que se acabe más pronto con esto. Aquí ya se relativiza, pero sacado de contexto. Claro, y también se desprende cierta... Es pasto para la ultraderecha. Sí, y ahí se desprende cierta perspectiva eugenésica, claro, que también está presente en cierto Nietzsche, no hay que negarlo, ajá, y estuvo presente también en cierto momento en Cioran, también, o sea, es importante también tomar distancia, claro, ojo crítico, de estos grandes pensadores y no aceptarlos como un credo o palabra revelada, ¿no? Y que el gran pecado de este tipo de discursos es que les falta algo que entendido bien entendido es necesario, y es el sentido de la empatía y de la compasión. Sin eso podemos caer rápidamente en el fascismo. Así es. En todo caso, invitamos al posible virtual público lector para que se acerquen a este manual de anti o contraayuda, que es un compendio de la fatalidad, de la desgracia humana, que además está escrito impecablemente. Aquí se echa de menos lo que podríamos llamar nosotros desde una jerga más pedestre, las notas y el aparato teórico, porque evidentemente hay referencias al pesimismo antiguo, a Schopenhauer, a los gnósticos, al Nietzsche pesimista, del nacimiento de la tragedia, y hay muchas referencias que no están explicitadas, ¿no? Todo lo innumerable es Heidegger, en efecto, pero el texto está escrito de una forma, era un esteta, Albert Caracol, que además, él tenía un problema además con el tacto, tenía ahora sí como, no podía tocar a las personas ni ser tocado, siempre usaba guantes. Sí. ¿Pero por cuestiones psicológicas o cuestiones físicas? Creo que tenía como una fibralgia, sí, eso ambas, que cuando toca a uno y le duele. Sí, ambas cosas iban de la mano, ¿no? Que también tenía esta actitud que usted señala de desprecio, ¿no? Y de distancia frente al mundo, que no pocas veces puede terminar en arrogancia y
narcisismo extremo que lo llevó justamente a este desenlace fatal, ¿no? Bueno, pero ahí queda la obra, este breviario del caos, que es un compendio de la devastación y el apocalipsis del ser humano contemporáneo. Bueno, esto fue La Vuelta al Mundo en 80 libros. Estuvieron con ustedes Javier Acosta y Sigifredo Esquivel. Hasta la próxima. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.